Capítulo 4 del Evangelio según Romanos. Romanos es, muchos le llaman el quinto Evangelio, ¿verdad? Porque habla del Evangelio. Capítulo 4 de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia y a los gentiles que estaban allá en aquella ciudad llamada Roma. Vamos a leer hasta el versículo número 12. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga y que nos abra nuestro entendimiento para poder comprender un poquito de lo que se va a hablar. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por este momento que usted nos regala. Gracias por el privilegio y la oportunidad, mi Señor, que usted nos da de poderle honrar, de poderle alabar
y de poderle exaltar. Que su Santo Espíritu sea tomando el control de este tiempo y regalándonos, Señor, su favor. Bendíganos, ayúdenos y denos fuerzas, Padre bendito, para poder aprender, para poder recibir lo que su palabra nos quiere enseñar. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Les suplico, amados, les imploro, amados hermanos, que no se me distraigan, ¿verdad? Yo sé que vamos a aprender. Yo sé que el Señor es el que nos va a hablar a nuestro corazón y vamos a recibir lo que su palabra nos quiere enseñar. Lo último que estuvimos hablando es, hermanos, en el capítulo número 3, estuvimos hablando en el capítulo 3, apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia allá en Roma, que por su propia cuenta, por sí solo, individualmente, cada uno de nosotros, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos se fueron en pos de otras cosas. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, el apóstol Pablo trató de decirle a los judíos y a los gentiles, son los dos grupos grandes que yo quiero que usted se lo meta en la mente y en el corazón, que ni los gentiles, siendo pecadores, apartados de Dios, alejados de Dios, no eran justos, ni tampoco los judíos, que ellos pensaban que por el hecho de ser judíos, ellos no eran pecadores. Y por eso el apóstol Pablo trae a la memoria versículos que encontramos en el Antiguo Testamento y les dice, mire, justos no hay ni uno. No hay ni uno. Si se evalúan los gentiles, se van a encontrar pecadores. Y si se evalúan los judíos a la luz de la palabra, a la luz de la ley, se van a encontrar pecadores. Por lo tanto, concluimos, finalizamos diciéndole, amados hermanos, que no hay justo ni aun uno. Porque yo les explicaba de que había un grupo especialmente de judíos queriendo creer, queriendo pensar, queriendo transmitir a los demás que ellos estaban bien. Como les he dicho yo, que hay un grupo de personas, de seres humanos religiosos, que ellos dicen, no, yo soy don bueno, yo me porto bien, yo hago buenas obras. Y en ningún momento nosotros vamos a decir que el obrar bien es malo. No. Dice allá en Efesios que todos fuimos creados para buenas obras. O sea, el hacer buenas obras para Dios es que una persona haga lo normal para lo que fue creado.
Pero, óigame, amado, véngame para acá, despierte, no vaya a dormir. Pero el obrar, el hacer obras buenas, obras de caridad, ayudar a una persona, no me justifica delante de Dios. Ustedes entienden qué es una persona justificada delante de Dios. El buen obrar de una persona, de un individuo, de una mujer, de un joven, no nos trae justicia divina. Solo el sacrificio que mi Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, cuando yo creo en Él, es el único que puede traer la justicia divina que el ser humano necesita tener, que es el requisito, que es el requerimiento, que es la necesidad. La justicia divina es la necesidad que el ser humano tiene para poder entrar a la presencia de Dios, para poder ser perdonado, para poder ser salvado. El bien obrar, insisto, no es malo, es algo normal en la persona, pero no genera perdón de pecados, no genera justicia divina, no genera justificación. Eso solo lo puede dar nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y termina esta parte del apóstol Pablo diciendo, verso 20, ya que por las obras de la ley, y esto es bien importante que usted y yo lo tengamos, ya que por las obras de la ley, vea, ningún ser humano será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. No es por el obrar de acuerdo a la ley que recibimos la justificación, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo he explicado y lo he explicado y lo he explicado. La ley no me sirve para generar justicia divina, que es el requisito para entrar a la presencia de Dios. Las obras de la ley o la ley me sirve para darme cuenta, para descubrir que estoy pecador, que soy pecador y que necesito la sangre de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando conocimos la ley, cuando vimos la ley, cuando vimos la Torá, descubrimos que necesitamos a Cristo, que por nuestra propia cuenta no podemos ser justificados, sino que necesitamos el sacrificio de Cristo. Y termina diciendo el capítulo 3, versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. Ahí da el método, ahí da cómo el ser humano es justificado, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, por la fe, por la fe. No es por el obrar, sino que es por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, véngame para acá, o sea, a los circuncidados y a los no circuncidados. ¿Quiénes eran los circuncidados? Los que estaban adheriéndose al pacto abrámico, porque Dios le dio a Abraham que todos los que creyeran se circuncidaran, y los que no se circuncidaron, esos son los que se llaman incircuncisos, no entraban a formar parte del pueblo judío. Pero dice en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, sea judío o no sea judío, sea circuncidado o no sea circuncidado, siempre el medio es la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Y termina en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos
la ley. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por medio de la ley, ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, amados hermanos, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que guardar la ley. Si alguien le pregunta, yo sí, óigame, no lo quiero confundir. Sí, algunos dicen, mira, la ley, le hablo yo de la ley que le fue dada a Moisés, ¿verdad? Hay que guardarla, hay que atenderla, hay que usarla. O sea, cada mandamiento que el Señor dejó es para apartarnos del mal. Lo que yo quiero que entendamos que la ley nos sirve para perdonar pecados. No es guardando la ley que usted y yo nos vamos a salvar. Por eso el apóstol Pablo dice luego, por la fe invalidamos la ley en ningún momento, de ninguna manera, sino que por medio de la ley, sino que en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, por medio de la fe. Cuando Cristo vino y recibimos nosotros a Cristo y recibimos la gracia, nos dimos cuenta que la ley nos sirvió para poder darnos cuenta que estábamos pecadores, y de esa manera confirmamos todo que la ley fue necesaria, porque si no, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta nosotros que necesitábamos a Cristo? Ya le dije yo, la persona que no conoce de la palabra de Dios dice, yo no necesito de Cristo, yo estoy bien. Ahora, capítulo 4, quiero que me ponga atención. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Póngale la pitita a Romanos y vamos para el Antiguo Testamento. Génesis capítulo, ¿qué es? Génesis, ¿qué es? A ver, no. Génesis, ¿qué? 12. Génesis capítulo 12 es. Me avisa cuando lo tenga, mi hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿el que haré? Una nación grande. Abraham y doña Sara ya estaban ancianos, ya estaban grandes de edad, pues vaya. Y Dios le estaba llamando a Abraham y le estaba diciendo que dejara su tierra y su parentela. Y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da una promesa, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Mire, hermano, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, oiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Cómo, cómo era eso que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo era eso que por medio de Abraham iba a recibir bendición todas las familias de la tierra si Abraham vivió allá hace miles de años atrás? Y dice que esa bendición Dios le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, nos incluye a nosotros hasta esta época. ¿Cómo es eso? Por la obediencia de Abraham. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo está eso? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Perdón? Sí, definitivamente. Esa es una promesa que Dios le está dando. Pero ¿de qué manera se iba a dar esa promesa? ¿Cómo esa promesa se iba a concretizar de tal manera que esa bendición que Dios le está hablando a Abraham nos alcanzara hasta nosotros también? A ver. Vaya, gracias, hermana Cristi. Vamos a darle tiempo allá, hermano Jorge. Póngase en pie, hermano. Pasamos a ser de la misma familia. Amén, gracias. Hermana Cristi lo dijo primero y después lo dijo el hermano Jorge. Cuando la palabra le está diciendo, la promesa le está diciendo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando habla de la promesa esa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, desde ahí está hablando Abraham. Dios llamó a Abraham y Abraham creyó. Y de la descendencia de Abraham nace lo que es el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel nace el Mesías, que el Mesías nos bendijo a todos, a Jesucristo. Pero la palabra bien importante de Abraham, hermano, y eso es lo que el apóstol Pablo está tomando en Romanos. Lo importante es esto, mire, y este es un reto enormemente grande de Abraham. Porque Abraham, el padre de Abraham, a ver quién sabe cómo llamaba el padre de Abraham. El padre de Abraham, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? El padre de Abraham se llamaba Taré. Y el padre de Abraham, véngame para acá, ya deje la Biblia. Y el padre de Abraham, Taré, era idólatra. Vivían, ¿a dónde vivían? ¿A dónde vivía Abraham, hermano? ¿A dónde? ¿Perdón? Ur de los Caldeos se llamaba, que es Babilonia, allá abajo. Y allí eran idólatras. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque Dios dice, verso 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Regáleme un segundo, me voy a salir del tema. ¿Por qué Dios lo estaba sacando de la idolatría? Y lo estaba queriendo conducir a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Porque Dios no quería que Abraham, óigame, Dios no podía bendecir a Abraham allí en Ur de los Caldeos, porque allí había una idolatría enorme. Lo tiene que sacar de Ur de los Caldeos y llevarlo a la tierra prometida. Tiene que llevarlo donde él iba a desarrollar su plan con él. Pero el punto es que Dios le habló a Abraham siendo idólatra, porque su padre era idólatra, pero Dios le habló a Abraham, y Abraham, óigame hermano, y Abraham sin conocerlo le creyó. Imagínense que Dios le habla a Abraham
y le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Hermanos, y Abraham tenía que abandonar su lugar, tenía que abandonar su familia, tenía que abandonar todo e irse para donde Dios lo estaba queriendo llevar. Ahí poquito atrás vea, solo para que vea el nombre del papá de Abraham. 11:31. Y tomó Taré, ahí está el nombre del papá de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Allí murió el papá de Abraham. Y dice el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años tenía Abraham cuando salió de Harán. Harán es la paradita que habían hecho, no es allá Ur. Y se fue Abraham como Jehová le había, como le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a los sus hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Monre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí lo llamó Dios a Abraham, siendo idólatra, no conociendo a Dios. Pero lo que Dios menciona de Abraham allá en Romanos, lo que el apóstol Pablo menciona, es que Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. La fe de Abraham. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 4 de Romanos. Dios, el apóstol Pablo está tratando de comprobarle, de demostrarle, de insistirle, de repetirle a los judíos, a los gentiles, que la justificación, óigame, véngame para acá, que el apóstol Pablo está tratando de insistirle a los judíos, a los gentiles que están allá en la iglesia de Roma, que la justificación es por fe, no por obras. ¿Y qué es la justificación? Es el requisito, es la demanda, es algo necesario para poder entrar a la presencia del Señor, prácticamente para poder ser salvo, ser justificado, ser declarado justo. Y no es por obras, sino que es por fe. Abraham creyó a Dios, léalo conmigo, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así dice la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios, y el haberle creído a Dios
lo movió y lo hizo obedecer a Dios de tal manera que dejó Ur de los Caldeos y se fue al lugar donde Dios le estaba señalando. Abraham creyó, su fe lo movió, su fe lo activó, su fe lo hizo obedecer. Y dice la palabra de Dios, pero en el versículo 3, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, su fe es la que le fue contada por justicia. Y dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Véngame para acá ahorita, en unos segunditos termino. Al que cree, su fe le fue contada por justicia. Y pone un ejemplo, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia. ¿Cómo es esto? Imagínense que hay una persona que trabajó una semana, una quincena o un mes. Tuvo que obrar, tuvo que trabajar para, al final del mes, el trabajador espera, hermano, con mano extendida, espera su salario. Se lo ganó, trabajó, lo devengó, hizo algo. No es gratis lo que le da, no es gratis. Pero si viene uno por aquí que no hizo nada, que no trabajó nada, que no vino a ayudar en nada y se le da salario, ese salario cuenta, eso es gracia, es un regalo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y luego dice en el versículo 3, porque ¿qué dice? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada su justicia. Pero al que obra se le cuenta su salario, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que tiene que hacer algo para conseguir el salario, ese no es gracia, ese es una deuda que el patrón tiene para con él y tiene que pagar. Lo que la palabra del Señor está diciendo, que la gracia, cuando nosotros recibimos algo por gracia, no tenemos que hacer nada, sino que solo recibirlo. Y la justificación es por la gracia. Pero si tenemos que hacer algo, entonces ya no es por gracia, es por obra. Y la palabra del Señor está tratando de demostrarlo que la justicia divina llega al corazón del ser humano por gracia. Mas el que no obra, oiga, verso 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El primero para recibir el salario trabaja, esa no es gracia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, hay uno que quiere tratar de justificarse obrando. Esa no es gracia. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Solo explico una cosa y nos vamos. Véngame para acá. Abra su mente y abra su corazón. El apóstol Pablo utiliza a dos personas, allí, capítulo 4, para enseñar que la justicia divina llega al ser humano no por obra, sino por gracia. Utiliza primero a Abraham y luego está utilizando a David. Voy a tratar de explicarles esto, pero abra su mente y abra su corazón. Vamos a pensar que aquí donde estoy yo es el punto central. Jesucristo, la venida de Jesucristo. Los años se cuentan así, hermano. Póngame atención, los años se cuentan así. Después de Cristo, el año 5, después de Cristo, el año 10, después de Cristo, ahorita estamos viviendo nosotros, imagínense, el año 2022 después de Cristo. Pero los años
antes de Cristo se cuentan igual como se cuenta el año 1 después de Cristo, el año 2 después de Cristo, el año 20 después de Cristo, para adelante. Pero también para atrás se cuentan igual. El año 1 antes de Cristo, el año 100 antes de Cristo, o sea, no lo va a ir contando usted al revés. La ley, perdón, Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. ¿Están conmigo? La promulgación de la ley de Moisés fue dada a Moisés en el año 1500 antes de Cristo. Repito, Abraham vivió en el año ¿qué antes de Cristo? La ley fue dada ¿en qué año? En el año 1500. Entonces, cuando Abraham vivió, no había ley, porque él vivió antes, él vivió en el año 2000. Por eso le dije yo, los años para atrás se cuentan del 1, 2, 3 para atrás. Abraham vivió antes de la ley. Cuando Abraham vivió no existía la ley, Abraham no conoció la ley. Abraham vivió en el año 2000, la ley fue promulgada en el año 1500. Luego el apóstol Pablo utiliza a David. ¿David en qué año cree que vivió? Él vivió en el año 1000 antes de Cristo. Abraham vivió en el año 2000, la ley fue dada en el año 1500 y David vivió en el año 1000. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo? Ni Abraham ni David fue justificado por la ley. Abraham menos, porque Abraham no conocía la ley. No, cuando Abraham existió no había ley. Y la palabra lo dice bien claro que él creyó a Dios. Y su fe que él puso en Dios le fue contada por justicia. Cuando David vivió, sí, la ley ya existía porque había sido dada 500 años antes. Pero ni Abraham, pero ni David fueron justificados por la ley, sino que siempre fue por la fe. Ninguna persona en ninguna época de la historia se salvó guardando la ley, nadie. Porque la ley, ya lo dije yo y lo repetí, no es para salvar, sino que es para que el ser humano se descubra que está pecador y busque del que lo puede justificar. Por eso el apóstol Pablo pone de ejemplo a Abraham y luego pone de ejemplo a David. ¿Por qué? Porque les digo, Abraham vivió 500 años antes de la ley, David vivió 500 años después de la ley, pero ninguno de ambos fue justificado por la ley, sino siempre fue por la fe. Entonces el apóstol Pablo está tratando de demostrarle, de comprobarle a los judíos, a los gentiles y a todos los demás que la justicia divina no llega a la vida del ser humano por medio de la ley, por medio de las obras, sino que por medio de la fe. Es bien importante que usted entienda esto, crea esto. Usted tiene que poner su fe en el Señor. Ahora precisamente estaba hablando yo con un cliente mío. Señor, yo nunca he sido de ninguna religión, de ninguna congregación. Yo no sé nada de eso. Y yo tengo 35 años de estar rejuntado con la señora, pero yo no me he casado con ella, ni me voy a casar. ¿Y por qué? Porque es mentira. Ninguno de nosotros, el primer mandamiento, si yo me pongo a revisarlo, me dijo, no lo guardo, no lo cumplo.
Y él me dijo que el primer mandamiento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, ¿qué voy a andar amando a todos? Yo no quiero darle libertad a usted para que empiece a hacer de todo lo que usted quiere, pero la ley nunca vino al ser humano para que la guardemos. La ley no la podemos guardar, nadie la cumple. Yo se lo digo a cada rato, la ley fue para que descubramos que estamos sucios y busquemos al que nos puede limpiar, al que nos puede traer justicia divina, al que nos puede perdonar, al que nos puede redimir, al que murió en la cruz por nosotros, para limpiarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna. Eso quiero que a usted le quede bien claro. Porque lo agarra cualquiera en la calle y le empieza a repetir, usted es pecador, usted es aquí, usted es allá. Hermano, por nuestra propia cuenta, el capítulo 3 de Romanos dice que nadie es justo. Si yo me examino y me evalúo y empiezo a revisarme, me voy a encontrar pecador, pecador, pecador y pecador. Pero cuando alguien me pregunta a mí, yo le digo, yo no soy justo, yo soy justificado. Porque yo puse mi fe en Jesucristo y Él me recubrió de su justicia porque yo creí en Él. Es diferente. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de demostrarle a los judíos, a los gentiles. Ahora de repente usted oye que la gente dice que nuestro padre en la fe se llama Abraham. ¿Verdad? Porque Abraham creyó a Dios y muchos después de él creímos en Dios también. Y hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Entonces, hermano, lo que necesitamos, lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que el joven necesita, lo que el pecador necesita, lo que la mujer, lo que el varón, lo que todos necesitamos para poder ser declarado justo es creer, poner nuestra fe en Cristo Jesús, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos, que Él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, esa fe que nosotros ponemos en Él es la que viene y trae la justicia divina. No es el accionar que podamos tener, porque nunca nuestras acciones van a generar justicia divina delante de Dios, sino la acción que Cristo Jesús realizó a favor suya y a favor mía en la cruz del Calvario. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor.